Y continuamos con un breve repaso del tercer curso avanzado, la obra de Cristo. ¿Cómo se afianza? ¿Cómo se afianzó la especie humana en la Tierra? De esos primeros humanos nacieron, en el momento, una cierta cantidad en distintos lugares del mundo. Esas primeras formas humanas debieron adaptarse a un ambiente hostil, y esa adaptación requirió tiempo, durante el cual se efectuó un proceso de selección natural, y después del mismo quedaron los ejemplares que habrían de continuar y cimentar la raza humana. ¿Por qué la especie humana se encuentra en este momento evolutivo en su punto máximo de evolución física? Porque el actual momento evolutivo en nuestro mundo reclama ya una nueva forma humana que puede servir para la expresión y experiencia en él de seres en un punto de progreso evolutivo más avanzado que el punto máximo que le es posible expresar a la actual forma humana. Por ello deberá nacer en la Tierra la forma humana capacitada para sutilizarse progresivamente, adaptándose a las necesidades de expresión de vida evolucionante en progresión evolutiva, capacidad que no posee la forma humana del presente. ¿Cuál es el mecanismo de constitución de las formas que utiliza la vida evolucionante? Las formas se constituyen con las vibraciones físicas visibles e invisibles del plano y del mundo. Es decir, que la forma física en gestación va adquiriendo vibración mental, vibración emocional, vibración sensorial, porque la forma se constituye con las sustancias que corresponden al plano y están en el mundo en el que se efectúa la gestación. En determinado momento de la evolución del planeta Tierra, todo era en forma mineral. En esas formas se experimentaban chispas divinas a las que les correspondía realizar esas experiencias. Pero la vibración lograda y atraída por las chispas divinas que estaban experimentando en la Tierra y a la vez el momento geológico del planeta significaron el momento evolutivo en que podían venir a experimentar ya otras chispas más adelantadas, y para ello eran necesarias otras formas diferentes. ¿Qué son espiritualmente los unicelulares? En los primeros ejemplares del reino animal y del reino vegetal existen seres que la ciencia todavía no ha podido determinar si pertenecen al reino animal o al vegetal, pues tienen características comunes a los vegetales y características comunes a los animales. La diferencia real está en la vibración que han recibido. ¿Qué proceso deberá producirse desde el momento presente hasta el momento en que ya sea apreciable físicamente el hombre sutil? Habrán pasado muchas generaciones de seres humanos cada vez más inteligentes, con tendencias cada vez más espirituales y, como ya se dijo, con creciente indiferencia hacia los placeres materiales. ¿Qué diferencia existe alma, partícula espiritual encarnada y espíritu encarnado? No existe diferencia alguna porque alma es la partícula espiritual que se halla encarnada y partícula espiritual es aquello del todo espiritual que encarna en un mundo. O sea, que partícula espiritual es espíritu encarnado. ¿Cuál es el proceso
para que los seres se encarnen en el plano y mundo que correspondan a sus puntos evolutivos. Un plano físico y dentro de él los diferentes mundos reclaman vida evolucionante que conformara progresivamente los tres reinos de la naturaleza y luego su humanidad. Todo es en función de reclamo y respuesta a través de la ley de evolución. Según sea el punto de evolución en el mundo físico, su reclamo llega por ley del plano espiritual, que corresponde y desde el que, como respuesta y siempre regidos por la ley, los seres que por su punto evolutivo necesitan realizar experiencias en ese mundo, proyectan su partícula espiritual a ese mundo. También, por acción de la ley amor, jerarquía, encarnan a la par en el mismo mundo seres que están en punto evolutivo superior, a fin de ayudarles. ¿Qué es el éxtasis? Durante el estado de éxtasis, ¿el ser está en tarea? No. El éxtasis es un estado especial de arrobamiento espiritual al que se llega justamente cuando, abstrayéndose de todo cuanto le rodea, la mente humana se eleva procurando identificar su vibración con la vibración de la partícula espiritual encarnada. Entonces, lógicamente, la vibración mental humana pierde su identidad procurando fusionarse con la mente superior. En esos estados pueden producirse sensaciones de visión, de audiencia, de aceptación, de exaltación por la conexión de la vibración mental con la vibración de la mente superior. Pero eso no significa que esté en tarea. En lecciones anteriores señalamos que el todo espiritual y su partícula proyectada son uno, y que lo que denominamos partícula que el espíritu proyecta desde el plano en que se encuentra ubicado al mundo de encarnación en el que deberá experimentar, podría considerarse un tentáculo retráctil que lleva al espíritu a ese plano inmundo, solo en la medida y proporción necesarias para la completa realización de las experiencias que ese ser debe obtener allí. Una vez cumplidas debidamente las experiencias, cesa de actuar la energía de proyección que en esa forma tentacular ha llevado al espíritu hasta el plano y mundo de experiencias. Y las vibraciones espirituales que fueron proyectadas se reintegran, cada una al aspecto correspondiente en el espíritu. Es decir, las vibraciones mentales a la mente espiritual y las vibraciones sensoriales al alma espiritual, transmitiéndole al espíritu lo adquirido a través de su acción, lo cual es asimilado por el espíritu como sabiduría y poder de bien. Esto significa para el ser progreso evolutivo. Cuando una partícula proyectada debe continuar en otro mundo la experiencia que pidió realizar y en consecuencia no puede aún reintegrarse a su todo, al cambiar de mundo, lógicamente a otro mundo ubicado en un punto inmediato superior de evolución, encuentra en él sustancias mental, emocional, sensorial y demás, cuyo punto vibratorio inferior es similar al punto vibratorio de la sustancia equivalente, que ya correspondía
en el mundo que abandonó a los cuerpos físicos invisibles de esa partícula espiritual. Por lo tanto, resulta fácil al todo espiritual ubicar su partícula en el plano astral de ese otro mundo, y a ésta le resulta fácil también formar sus nuevos cuerpos de acción. Recordemos que el plano astral de un mundo comprende todos los planos físicos invisibles más el plano espiritual correspondiente a la vibración de todos los aspectos espirituales que están experimentando en ese mundo chispas divinas, soplos espirituales y partículas espirituales encarnadas en ese mundo, incluyendo las que deben morar en él en espera de una nueva encarnación. La partícula espiritual que ha cambiado de mundo lleva consigo como necesidad kármica las superaciones necesarias dentro de la experiencia que aún no ha logrado, las que deberá ineludiblemente obtener en el mundo que abandonó o en otro mundo que se encuentre en un punto evolutivo exactamente igual al de aquel en el momento en que la partícula cambió de planeta. ¿Existe alguna diferencia entre Jesús y Jesucristo? Jesucristo es voy a repetir esta parte. ¿Existe alguna diferencia entre Jesús y Jesucristo? Jesucristo es para nosotros Jesús Cristo, es decir, Jesús hombre y Cristo espíritu, porque Cristo es el todo. Y de ese todo crístico encarnó en la tierra una partícula en Jesús. La ley rige en todo el universo por igual. Sabemos que el espíritu o todo espiritual encarna una partícula en el ser humano. Cristo es el todo espiritual, del cual encarnó una partícula o vibración crística en Jesús. Esa es la aceptación para nosotros. Mis queridos, aquí vamos a hacer una breve pausa y vuelvo enseguida. Gracias.